vamos a ver la hipocalcemia autosómica dominante. Entonces, esto va a ser un hipoparatiroidismo autosómico dominante. Autosómico dominante quiere decir que con que uno de los padres tenga la enfermedad, si le pasa su cromosoma mutado, el paciente va a desarrollar la enfermedad. Entonces, no se necesita que los dos cromosomas estén mutados. Con un cromosoma que esté mutado, el paciente ya puede desarrollar la enfermedad. Esto es autosómico dominante. Ahora, aquí lo que va a pasar es una mutación activante, o digamos una mutación de ganancia de los receptores que sensan el calcio. Entonces, tenemos, por ejemplo, está la tiroides, así, y tenemos las 4 glándulas paratiroideas. 1, 2, 3, 4. Voy a agarrar, digamos, una célula de la glándula paratiroidea, aquí. Y tenemos, aquí en la glándula, tenemos unos receptores que se llaman receptores sensadores de calcio, que lo que hacen es sensan el calcio. Esto lo vimos en videos anteriores. Y lo que va a pasar aquí es, primero vamos a ver lo normal rápidamente, para luego ya ver por qué el paciente va a venir con un hipoparatiroidismo. Entonces, lo normal es cuando tenemos altas concentraciones de calcio, entonces mucho calcio que se une a los receptores, y si tenemos mucho calcio que se une a los receptores, mientras más calcio se une a los receptores sensadores de calcio, vamos a tener una disminución de la liberación de la paratormona. Si tenemos muy poquito calcio, o sea, si tenemos, por ejemplo, hipocalcemia, es muy poquito calcio el que se va a unir a los receptores. Entonces vamos a tener muy, pero muy, muy poca inactivación de liberación de paratormona. Dicho de otra manera, muy poquita inactivación de liberación de paratormona es que vamos a tener un aumento de la paratormona. Entonces, si tenemos mucho calcio, es muy fácil que el calcio se una a los receptores y entonces disminuye la liberación de paratormona. Si tenemos muy poco calcio, entonces ya no es tan fácil que el calcio se una a los receptores, pues porque es muy poquito calcio. Y entonces no se inactiva la liberación de paratormona. O sea, aumenta la paratormona. Eso es lo normal. Ahora aquí lo que va a pasar es el paciente tiene una mutación de ganancia de los receptores sensadores de calcio. O sea, es como si los receptores sensadores de calcio, esos receptores, se hicieran más sensibles al calcio. Entonces, digamos que, por ejemplo, con muy poca concentración de calcio, el paciente va a sensar el calcio como si estuviera muy elevado. Entonces, digamos que, por ejemplo, para una persona normal, el tener una concentración de calcio, digamos, de 7 miliequivalentes por litro, esta es una hipocalcemia. Y entonces, como tenemos hipocalcemia, es poquito calcio el que se une a los receptores y entonces no se inactiva la liberación de paratormona. O sea, se libera la paratormona. Digamos en este caso que es un paciente normal que tiene una hipocalcemia. Pero en este paciente es un paciente cuyos receptores son muy sensibles. Entonces, aunque tengamos una concentración de 7 miliequivalentes por litro, por ejemplo, en donde el paciente tiene poquito calcio, cuando el calcio se une a los receptores, la cantidad de calcio que se va a unir aquí es la misma que acá, porque es la misma concentración. Eso no cambia. Lo que cambia es el efecto que el poquito calcio tiene cuando se une a los receptores. Esto es, aunque sea muy poquito calcio el que se une a los receptores son súper sensibles al calcio. Entonces, aunque sea muy poquito, se va a sensar como si hubiera una hipercalcemia. Entonces, si se sensa como si hubiera una hipercalcemia, ¿qué es lo que pasa? Si se sensa como hipercalcemia, dijimos hipercalcemia hace una disminución de la liberación de la paratormona. Entonces, aquí es esto lo que va a pasar. Como el paciente, por esta mutación, se hace muy sensible al calcio, entonces, aunque haya poquita concentración de calcio, el paciente lo percibe como si fuera una hipercalcemia. Y si lo percibe como hipercalcemia, va a tener una disminución de la liberación de la paratormona. Entonces, ¿cuáles van a ser los estudios de laboratorio? Vamos a tener una disminución de la paratormona. Vamos a tener, si no tenemos paratormona,
o sea, si la paratormona está baja, entonces no se reabsorbe el calcio en el túbulo contornal distal. Y si no se reabsorbe el calcio, el paciente va a tener hipocalcemia. Va a tener hipocalcemia. Y recordemos que otra cosa que hace la paratormona es promueve la excreción de fosfato. Si el paciente tiene una disminución de la paratormona, no se excreta el fosfato. Entonces, si no se excreta el fosfato, el paciente va a tener un aumento del fosfato. El fosfato. Entonces, digamos, para lo que una persona normal, cuando tiene una concentración de calcio normal, o sea, de 8.5 a 10.2, el paciente tiene niveles normales de calcio y esto es sensado por los receptores sensadores de calcio y esto hace que se libere la paratormona de forma basal, de forma normal. Si disminuye el calcio, se libera más. Si aumenta el calcio, se libera menos. Eso es lo normal. Pero aquí el paciente, digamos, para la concentración normal de calcio o para cualquier concentración de calcio, el paciente es mucho más sensible, mucho más sensible. Entonces, aunque en principio el paciente tiene niveles normales de calcio, el paciente es súper sensible al calcio. Entonces, aunque sean valores normales, lo va a percibir como hipercalcemia. Y si lo percibe como hipercalcemia, va a disminuir la liberación de paratormona. Y entonces, ahora sí, una vez que disminuye la liberación de la paratormona, entonces ahora sí el paciente va a tener una hipocalcemia. Hipocalcemia. Aunque el paciente al principio los valores normales de calcio los sensó como una hipercalcemia. Y esto terminó en una disminución de la paratormona. Y ahora esto termina con una hipocalcemia, y una hiperfosfatemia. Entonces el paciente va a venir con síntomas de hipocalcemia, como es por ejemplo el paciente va a venir con tetania, va a venir con contracciones de los músculos, va a venir con sensación de entumecimiento alrededor de la boca y así.